¿Qué te imaginas que sea lo que más repiten los espíritus al volver del más allá? Cuando llegan a las comunicaciones espíritas, cuando dejan mensajes a sus familiares a través de los medios. ¿Te interesa el tema? Pues quédate conmigo. Sin duda, este es un tema muy interesante, las comunicaciones de los espíritus. Y la respuesta nos pone de manifiesto lo que realmente es importante en esas comunicaciones que se dan. La gran mayoría de los espíritus comunican algo en particular. Obviamente hay sus excepciones, están los espíritus que siguen en sufrimiento, que están atorados, que aún están obsesados, que están presos del materialismo con el que vivían, pues ellos van a lo suyo, a su sufrimiento, a sus dolores, a esas cosas. Pero hablamos en general de los espíritus buenos, de los que partieron en paz, de la gente normal, vamos. Saludan a sus familiares, les dicen todo está bien, les dicen que la muerte no existe, que se van a volver a reencontrar, que van a estar juntos otra vez, pero en particular hacen énfasis en una cuestión. Siempre, sin falta, les dicen, no desperdicies tu tiempo en la tierra, aprovecha tu tiempo. Constantemente, también en las narraciones de la doctrina espírita de la literatura vemos eso, que los espíritus cuando se pueden comunicar dejan precisamente este mensaje, aprovecha tu tiempo. ¿Por qué? Pues porque al estar allá desprendidos de la materia densa se dan cuenta de lo que realmente importa, que venimos a esta vida a aprender, a hacer, a edificar, a evolucionar para el espíritu, que el estar aquí es una oportunidad bendita que nos dieron para ponernos a mano con las leyes divinas, pero realmente nos dormimos en la materia la gran mayoría y olvidamos ese elevado propósito. Nos entregamos enteramente a otras actividades, a satisfacer los sentidos, a incentivar los placeres, a buscar el confort en todas las áreas de la vida y no nos pasa ni siquiera por la cabeza que estamos aquí para aprender y para evolucionar en el espíritu. Así que desperdiciamos las oportunidades de aprendizaje y vivimos en la materia como si fuéramos eternos, como si fuéramos a vivir por siempre en la materia. Porque no, mucha gente pues no cree en el espíritu, ¿no? Entonces se vuelve materialista. Pero a todos nos llega la fecha, a todos nos llega ese punto de partida y recordamos lo que realmente era importante. Y entonces llega el arrepentimiento. Hay cientos de testimonios de espíritus que lo dicen en toda la literatura espírita. En algunos de los casos que leímos, recuerdan en el libro del cielo y el infierno de Allan Kardec, había muchos ejemplos de estos espíritus que dicen, pude haber hecho más, de haber sabido, hubiera vivido de una manera diferente, me arrepiento, hubiera, y llegan todos los hubieras. Desde el momento en que desencarna una persona o cuando se acerca a esa hora, comienza el miedo del espíritu, por más materialista que haya sido. Dice, ¿y si no fue así? ¿Y si sí? ¿Y si no hay? ¿Y si realmente sí hay algo después? Comienzan esas dudas y dicen que es terrorífico llegar a ese punto y no poder ni siquiera morir en paz por tener tantas cosas atoradas ahí de hubiera hecho o me arrepiento de, ¿no? Me imagino un materialista, ¿no? Viviendo toda su vida sin preocuparse por el espíritu ni nada, de decir, ¿y si sí existe? ¿Y si sí existe algo más allá? ¿Y si me doy cuenta que toda mi vida fue un desperdicio de tiempo? ¿Si viví bien o no viví como debía? ¿O qué hice con mi vida? Le comentaba el otro día a una persona que es media flojita, con perdón de la palabra, pero sí lo es una persona, un ocioso, que pasa su tiempo viendo televisión o en videojuegos o dándole placer a los sentidos y al no hacer nada, simplemente al disfrutar de la vida porque cree que la vida es para eso nada más.
para disfrutar sin producir, sin hacer nada de provecho, esperando que todos los demás hagan todo por él, porque una persona no puede vivir así, ¿no? ¿Quién te va a alimentar? ¿Quién te va a vestir? ¿Quién te va a hacer? Todos los demás tienen la obligación de darle y esta persona solamente está ahí para disfrutar del momento, ¿no? Le dije, ¿qué cuenta vas a dar cuando llegues allá? Cuando llegues al mundo espiritual, cuando se acabe tu tiempo aquí y llegues allá, porque algún día vas a llegar. ¿Qué vas a decir que hiciste? ¿Qué vas a llevar de provecho? Pero como los materialistas no creen en nada, me dice, eso ni existe, ¿no? Eso no existe, hay que vivir la vida, hay que gozar el aquí y el ahora, porque cuando se acaba esto, se acaba. Así que solo sé feliz porque es lo único que hay. Y sigue ahí viviendo su vida auténticamente como un parásito social. Y no es nada digno, ¿no? Para un espíritu, para un ser humano, no es digno estar en calidad de parásito. Nuestra presencia en la tierra sería entonces nula, no aporta nada. Al contrario, solo es un gasto de recursos sin provecho, ni para él, ni para su espíritu, ni para su familia, ni para nadie. Simplemente es alguien que ocupa un espacio, pero que no produce absolutamente nada. Y hablando de espíritus, pues es una oportunidad desperdiciada, una vida que le dieron para hacer algo, una oportunidad para crecer y simplemente te la pasas de vacaciones haciendo nada. Y pues ni hablar, ¿no? Está el libre albedrío. Es nuestra elección vivir como queramos vivir. Pero ¿qué pasa al llegar al final de estos personajes, ¿no? Cuando lleguen al límite de que ya tienen que dejar el cuerpo. Muchos con temor de no saber qué hay, creyendo que no hay nada y de repente piden más vida. Me ha tocado casos, ¿no? De personas que están en sus últimos momentos y piden más días, más vida y le ruegan a Dios o al Dios que no, en el que no creen, en el que nunca creyeron, le ruegan que les dé más días. Y yo les digo, ¿y Dios qué les diría a estas personas? ¿Y para qué quieres más días? O sea, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a regresar a sentarte a tu sillón a ver televisión? ¿Vas a regresar a jugar más videojuegos? ¿Vas a regresar a seguir viviendo de los demás sin ser nadie de provecho? ¿Para eso quieres más días? ¿Para eso quieres más vida? Más vida, ¿qué sentido tiene, no? Más días para desperdiciarlos en nada. Hemos oído que claro que se dan casos donde la divinidad da moratorias, da extensiones en el plazo de vida, que es cierto que, y muchas veces no es porque el espíritu lo pida de, sí quiero vivir más, sino que es un apoyo de arriba por ciertas cuestiones, ¿no? Hemos escuchado los relatos de ciertos personajes, tenemos el caso, por ejemplo, de Divaldo Franco, ¿no? Que ya le han dado varias moratorias, que le han extendido varias veces el plazo de la vida. Pero como les digo, no es por capricho, sino es por un servicio que está haciendo. Hay un porqué, hay una razón de fondo por la que la espiritualidad le apoya y le dice, lo que estás haciendo es importante, claro que te vamos a dar un poquito más, porque pues es alguien muy necesario para todos nosotros, para la inspiración de todos nosotros los espíritas, ¿verdad? Igual en el caso de otro divulgador espírita, de Raúl Teixeira, también él tuvo 2 moratorias de vida que le dieron por su mismo trabajo que estaba haciendo en la doctrina espírita, su servicio. En la literatura espírita también hemos visto casos de este tipo de moratoria. ¿Se acuerdan en la película de Nuestro Hogar 2, Los Mensajeros? Cuando iba a morir uno de los hombres de los 3 personajes principales, que no me acuerdo del nombre, el hombre el señor rico, escrupuloso, el que no quería al hijo de la sirvienta. Y ese niño, precisamente con sus oraciones, logró que le dieran la moratoria, porque el niño lo veía como un abuelo y lo necesitaba para su crecimiento. Entonces, gracias a la intervención del niño, se salvó. Eso hemos visto en la literatura espírita, que por oraciones de alguien que necesita de esa persona, sí se queda. Pero todo esto es valorado allá arriba. En la espiritualidad mayor, ellos sobrepesan, ven los pros, los contras, sí o no, y ya deciden si se quedan o no se quedan. Pero siempre les digo, es por una razón de peso. Nada es capricho, nada es por influencias, nada es por... No. Tiene que haber
una razón de merecimiento. Y no te dan definitivamente más días para desperdiciarlos, sino para que se utilicen en algo digno. Y ahora nos cabe a nosotros preguntarnos, si yo desencarnara mañana, si yo me fuera mañana, ¿qué estoy presentando ante la espiritualidad mayor? ¿Qué tengo de logros para decir hice? ¿De qué van llenas mis manos? ¿De qué van llenas mis arcas? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué estoy adelantando como espíritu? ¿De qué voy llena? ¿Acaso van a valer mis cuentas en el banco, mis títulos, mis diplomados, mis noches de fiesta, mis contactos, mi ropa, todas esas superficialidades que valoramos los seres humanos? ¿Todo eso que creemos que es lo valioso? No, eso no importa, nada de eso te llevas a la tumba, lo sabemos, nos lo dicen, nos lo repiten. Nada de eso se va contigo, solo se va contigo lo que aprendió el espíritu, las virtudes acumuladas o las infracciones a la ley, esas también se van contigo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendió tu espíritu? ¿Qué obras buenas hiciste? ¿Qué tan útil fuiste para los demás? ¿O solo trabajaste para ensanchar tu egoísmo? Si hoy nos toca partir, ¿de qué te arrepentirías? ¿Para qué pedirías más tiempo a Dios? ¿Para qué le pedirías más días? Contéstate. Y eso de lo que te arrepentirías, eso es en lo que te tienes que enfocar. Y eso es lo que tienes que hacer y lo que tienes que corregir antes de que lleguemos a ese punto final de esta existencia, ¿no? No desperdiciar nuestro tiempo encarnados en la tierra. Eso es lo que piden los espíritus con más fuerza, con más claridad cuando se comunican desde el más allá. Dice, hombre, no seas tonto, no desperdicies tu tiempo, es una oportunidad valiosa la que tienes ahí, ¿no? Se dice que las oportunidades de venir a tener una vida en esta escuela que es nuestro planeta, pues son escasas, no es que haya muchos lugares. Dicen que realmente solo estamos aquí encarnados una tercera parte de los espíritus que habitamos el planeta. Las otras 2/3 partes están en el mundo espiritual esperando un momento para venir a participar y aprender aquí en la escuela, porque es aquí donde se da la mayor evolución, el mayor aprendizaje. Entonces, no aprovechar, estamos en una escuela de élite, digámoslo así, en una escuela donde el aprendizaje es muy duro, donde las experiencias son muy duras, pero también los avances que podemos tener son muy grandes. Entonces no hay que desperdiciar, ¿verdad? Tampoco quieren ellos, o no es la intención que te la pases estudiando así, Biblia en mano, y recitando versículos y siendo un fanático como muchos así lo han malentendido, ¿no? Se trata del equilibrio, de ser productivo con lo que aprendes, porque tampoco no es que nadie va a llegar a la luz solo por ser intelectual y filosófico. No es eso, no es de, ay, sí, ya me aprendí el evangelio, ya recito el libro de los espíritus de memoria, y es que yo sí sé, y es que yo sí vivo el espiritismo, y es que todo es palabra, y todo es de dientes para afuera, y todo es pura filosofía y pura teoría, pero no es ejemplo vivo de lo que estás diciendo, ¿no? Se trata de vivirlo, de experimentarlo, de llevarlo a tu realidad y que te convierta eso en una mejor persona. Si todo lo que has aprendido y todos los versículos que recitas y la filosofía que defiendes no te convierte en mejor ser humano, en mejor cristiano, en mejor espírita, pues definitivamente no te estás sirviendo de nada. El que se fanatiza, acuérdense, se vuelve inflexible, se vuelve juez, se vuelve implacable y se aleja mucho del propósito de fondo de una filosofía de amor como es la del Maestro Jesús. Entonces no caigamos tampoco en fanatismos, porque no se trata de ser el más preparado y el que más sabe, el que siempre tiene la razón. Se trata de ser el mejor cristiano, el mejor espírita, el mejor ser humano, que ha aprendido a abrir su corazón. Hay un libro que estoy preparando su resumen que se llama El Hospital de los Médiuns, de Carlos Bacelli y el espíritu de Domingas, que hace referencia a esto precisamente. En el inicio del libro, Domingas, que es el apodo que tiene esta mujer, no se llama así, pero así le llaman, nos hace una narración hermosa de su momento de desencarnar.
y me hizo pensar en algo en lo que yo nunca había puesto atención, nunca había pensado, viendo su caso. Ella nos dice, esta es la primera vez que logro desencarnar lúcida. Y me quedé lúcida, ¿cómo así? Pues sí, es que tiene razón. Si hemos desencarnado tantas veces en la ignorancia, ¿cuántas veces hemos reencarnado? ¿Cuántas veces hemos muerto? ¿Cuántas veces en siglos, en milenios? Muchas. Y si siempre muriendo en la ignorancia. Pero ya cuando un espíritu tuvo su despertar y está lúcido y puede acompañar su salida del cuerpo, que comprende los procesos que le están rodeando, con conocimiento de causa, con edificación positiva, con el espíritu cargado de buenas obras, dices, totalmente otra experiencia, es otro sentir. Y aún así ella que era una medium, trabajadora en un centro espírita, y había hecho caridad, y había trabajado mucho, y había aprendido mucho, en el momento de desencarnar, dice, se siente inmediatamente eso. Pude haber hecho más. Y tú eres tu propio juez, ¿eh? Llegado el momento, tú eres tu propio juez. Por eso nos dicen los espíritus, aprovecha tu tiempo, sé útil para ti mismo y para los demás. No te duermas en tus laureles, en tu confort, muévete, dinamízate, estudia, haz, que no tengas que reprocharte llegado el momento y que te puedas ir tranquilo diciendo, hice lo que podía hacer con lo que tenía a mi alcance y eso me hace sentir satisfecho y eso te da mucha paz. Y si puedes hacer un poquito más, un esfuerzo más, dar un poquito más allá del mínimo esfuerzo, dice, eso es lo ideal. Yo tengo un caso maravilloso con una amiga personal que es invidente y que ella pues está viviendo una expiación bastante fuerte por su condición, obviamente. Pero ella es espírita y ya decir eso es otra cosa, porque no es como cualquier persona normal, es espírita, tiene muy claros sus porqués y sus deberes, e incluso quiere hacer más, porque ella podría fácilmente quedarse en el confort y decir, no, yo ya estoy viviendo mi expiación y mi expiación es bastante dura, yo no tengo por qué hacer nada más por nadie y no me interesa aprender y no me interesa hacer nada, ya con mi expiación es suficiente, no me pidan más. Pero no, ella estudia la doctrina, la analiza con una profundidad y es tan buena, sus reflexiones son tan profundas que la invité a participar en el canal y pronto van a saber de ella, porque sí aceptó y va a hacer unas participaciones especiales aquí en el canal. Y de eso se trata, el ser un buen espírita, de no conformarte solo con saber y acumular conocimiento, sino de querer hacer, de querer aportar, para no solo decir, ay no, ya viví mi expiación, yo estoy viviendo mis pruebas, a mí no me pidan más. Hacer un poquito más allá del mínimo esfuerzo, eso es maravilloso, eso es ganar merecimiento y es por tu propio bien. Así que el ejemplo de mi amiga, bueno, es maravilloso, es una gran maestra para mí. El día que yo hago algo por mi espíritu, yo me siento bien, o sea, siento que aprovecho el tiempo. El día que no hago nada por mi espíritu, yo siento como que desperdicié el tiempo. No sé, leer algo, ver una conferencia, escribir, grabarles un video, hacer una obra de caridad, lo que sea por los demás, se siente bien. Siento mi día completo, siento que valió la pena ese día, ¿no? Que por la noche cuando hago mis oraciones digo, hoy fue un día útil, otro día más que valió la pena vivir, otro día más que dejé una huella de amor en alguien, porque todos dejamos huella, todos, pero tristemente casi siempre nuestras huellas pues son de dolor, no son muy buenas. Sino pregúntele al planeta, ¿no? ¿Cuántos kilos de basura genera cada ser humano al año? ¿Y qué hace el ser humano al respecto? El ser humano común, tú y yo, ¿qué hacemos al respecto? A ver, por lo menos, ¿has sembrado un árbol este año? ¿No? ¿Reciclas? Tampoco. ¿Haces composta con tus residuos orgánicos? Menos. ¿Siembras tus alimentos? Tampoco. ¿Hacemos qué? El mínimo esfuerzo. Dicen unos, ay, no, pues yo ya no uso bolsas de plástico, sí, porque acá en México por lo menos ya en ningún lado te dan bolsas de plástico.
ya no los usas a fuerza porque ya no te dan. O no uso popotes porque a fuerzas también ya no te los dan. Entonces dices, bueno, un halo de santidad nos cubre, ¿no? No usamos bolsas de plástico ni popotes. El mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo. Y así somos los seres humanos para todo. Para todo, llámese espiritualidad, lo que sea, trabajo, lo que quieras. La mayoría hacen el mínimo esfuerzo. Pero cuando le pedimos a Dios, no le pedimos que haga su mínimo esfuerzo, ¿verdad? No, pedimos, pero con la carta grande. Porque nos merecemos todo, porque si Él nos ama, Él nos tiene que dar todo. Así me dice, ¿no? Es que si es un Dios bueno y si me ama, Él me tiene que dar todo y sin pedir nada a cambio, porque eso no se hace. Bueno, exigentes y egoístas que somos, pero no nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos. No nos gusta ni siquiera ganarnos el derecho, ni merecer, ¿no? Nos tienen que dar todos nada más. Nada más porque el maestro murió y derramó su sangre por nosotros, ya estamos salvados. Haga lo que yo haga, si yo me arrepiento y creo en Él, yo ya estoy del otro lado. Yo ya entré por la puerta estrecha, sin repercusión alguna por mis actos. Bueno, se respeta, ¿no? Cada quien lo que quiera creer, pero es egoísta, es iluso, es cómodo para el ser humano una espiritualidad así, ¿no? Vivo como quiero vivir, al último me arrepiento y soy perdonado y ya me salen mis alitas y me voy al cielo. Pues como que no, como que el espíritu dice, no, pues sabemos que tiene que haber un merecimiento, causa y efecto, así que es mejor trabajar. Y ya cuando regresan los espíritus, ellos que ya pasaron el velo, ellos que ya pasaron esa experiencia que todos vamos a pasar, ellos vienen a decirte, no, las cosas no son así, no hay privilegios para nadie, mejor haz lo más que puedas cuando todavía respiras aquí, en este planeta, ¿no? Pedí como siempre la ayuda de los guías para complementar este tema y me salió una lectura al azar, la de las pruebas voluntarias. Y yo dije, ¿qué tiene que ver con el tema, no? Pero es la lectura que nos sugirieron y claro que tiene que ver con el tema de no desperdiciar el tiempo. Sobre todo en la cuestión que les decía del mínimo esfuerzo, ¿no? Las pruebas voluntarias son las que tú pones adicionalmente o las cosas que tú haces adicionalmente más allá del mínimo esfuerzo de solo cumplir con lo que te toca. Entonces vamos a leer esta lectura y encontrar pues qué tiene que ver con todo este tema, ¿no? Del capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, bienaventurados los afligidos, la lectura de pruebas voluntarias del verdadero cilicio. Dice: preguntáis si se permite al hombre aliviar sus propias pruebas. Esa pregunta conduce a esta otra. Al que se ahoga se le permite tratar de salvarse, al que se clava una espina quitársela, al que está enfermo llamar al médico. Las pruebas tienen por objeto ejercitar la inteligencia, al igual que la paciencia y la resignación. Un hombre puede nacer en una situación penosa y complicada precisamente para obligarlo a que busque los medios de vencer las dificultades. El mérito consiste en soportar, sin que se queje, las consecuencias de los males que no es posible evitar, en preservar en la lucha, en no desesperarse si no triunfa, pero nunca consiste en la omisión, que más sería pereza que virtud. La omisión, me encanta esto que dice aquí, ¿no? La omisión es más pereza que virtud. ¿Cuántas veces sí no vemos seres resignados de decir, ay, pues ya, mira, yo soy viejo, yo no puedo hacer nada, yo no sé hacer eso, yo no tengo capacidades, yo aquí me quedo de brazos cruzados y que los demás hagan todo por mí y no me interesa. Si Dios quería que hiciera algo, pues que me quite esta enfermedad, que me quite esto, que me quite el otro. Él me hizo así, y pues así soy y no cambio. Que la gente me aguante, ¿no? Personas con un carácter irascible, insoportable, que dicen, así me hizo Dios, si Él hubiera querido que fuera diferente, me habría hecho diferente, así que pues aguántenme. Y no hacer nada por ti mismo, porque el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Y dice aquí, la omisión es más pereza que virtud. O sea, te hizo así para que superaras, para que intentaras salir, no para que te conformaras y agacharas la cabeza y dijeras, ay, pues así soy, ¿verdad? Continuamos leyendo, dice, esa pregunta da lugar naturalmente a esta otra, puesto que Jesús dijo, bienaventurados los afligidos. ¿Habrá algún mérito en que vayamos en busca de las aflicciones, agravando nuestras propias penas?
mediante procedimientos voluntarios. A eso contestaré con mucha claridad. O sea, dice que si acaso es bueno el ir a buscar los problemas, las pruebas, las situaciones difíciles, eso nos va a dar algún mérito, porque se recuerdan que había personas, sobre todo en la religión católica, monjes y monjas que se hacían castigos y cosas así, que se latillaban o se ponían esta cosita que era para lastimarse en las piernas y sacrificios tontos, así que pensando que ocasionándose dolor iban a alcanzar la santidad, más o menos a eso. Y nos dice, bueno, a eso contestaré con mucha claridad. Dice, así es, existe un gran mérito cuando los padecimientos y las privaciones tienen por objeto el bien del prójimo, porque se trata de la caridad a través del sacrificio. Por el contrario, el mérito no existe cuando el objeto de esos padecimientos y esas privaciones es tan solo el bien propio, porque se trata del egoísmo a través del fanatismo. Estos castigos que les decía no tienen ningún provecho para nadie. O sea, no le ayudan a la persona que los está padeciendo, igual que las mandas que prometen que van y caminan y que de rodillas, todo eso. ¿Qué provecho tiene? No tiene provecho para nadie, ni para ti ni para nadie, son simplemente expresiones de fanatismo. A lo que dice, cuando tú te impones algo o una privación por ayudar a otra persona. Por ejemplo, que dices, yo tengo estos recursos limitados, tengo un pan. Mi familia tiene hambre, pero la de enfrente no tiene ningún pan. Entonces comparto el pan y ambas familias comen. Nos privamos y comemos un poco nosotros, pero estamos compartiendo con alguien más. Esa privación voluntaria tiene mucho mérito. Te estás privando de algo que necesitas. Y ojo aquí, no es algo que te sobra. Es algo que tú necesitas. Esta es una cuestión que en la caridad se malentiende, porque luego hay personas que dicen, es que yo doy mucho, yo doy todo esto, toda la ropa que ya no quiero, yo la regalo y la tengo y yo doy esto. Y a veces dar de lo que te sobra, dices, bueno, pues ayuda a las personas. Pero el mérito de dar, no lo que te sobra, sino lo que tú también necesitas, tiene un mayor mérito. Y es a lo que se refiere esto, sin fanatismos, ¿no? Continuamos leyendo, dice, aquí debe hacerse una distinción precisa en lo que os atañe personalmente. Contentaos con las pruebas que Dios os envía y no aumentéis su carga, ya que de por sí son muy pesadas algunas. A aceptarlas sin quejas y con fe, es todo lo que Él os pide. No debilitéis vuestro cuerpo con privaciones inútiles y maceraciones sin sentido, porque tenéis necesidad de todas vuestras fuerzas para cumplir en la tierra la misión de trabajo que se os ha encomendado. Yo me acuerdo mucho que en mi familia, que es católica, de niña recuerdo que hacían el famoso ayuno en los días de la Semana Santa. Y a mí me costaba mucho trabajo, yo tenía hambre, y yo decía, ¿qué sentido tiene? En mi inocencia yo decía, ¿y a quién ayuda eso? ¿O a quién beneficia el hecho de que yo no coma? ¿A quién ayuda? O sea, no entendía yo, y cuando preguntaba solamente me decían, son misterios, es porque así lo dice la iglesia. Y no había una razón realmente, simplemente una costumbre extraña y fanática, realmente. Y es lo que dice aquí, ¿de qué te sirve lastimar tu cuerpo? ¿En eso en qué ayuda? El otro día también escuché a una persona que, Dios mío, dices, bueno, a veces uno esperas otra cosa, ¿no? De las personas. Una persona que dice, estoy guardando la cuaresma de no rasurarme. Y dices, ok, yo entiendo, y acá es costumbre que algunas personas, por ejemplo, que tienen el vicio del alcohol, dice, voy a guardar la cuaresma de no tomar. Dices, ok, tiene un beneficio, ¿no? De no fumar, tiene un beneficio para tu salud, una promesa que le das a Dios y que con fuerza de voluntad tratas muy bien. De no rasurarte. Como que qué o qué, o a quién beneficia o por qué, o sea, no entiendes. Esas cosas sin sentidos de distorsiones que no se comprenden, ¿no? Que nos muestra en realidad el nivel infantil espiritual que tenemos, la humanidad. No hay lógica en muchas de las cosas y de las costumbres que se practican. Entonces es lo que aquí nos dicen, ¿no? Esos absurdos que se practican no tienen otro sentido más que para ti,
pero no ayudan a nadie más, ¿no? De la tortura del cuerpo, dice, torturar, martirizar voluntariamente vuestro cuerpo equivale a transgredir la ley de Dios que os provee de los medios para sustentarlo y fortalecerlo, porque a ti te da un cuerpo con su energía y todo para que vengas a cumplir esas misiones que ya tienes, esas cosas que ya te comprometiste a hacer con tu espíritu. Entonces tienes que tener la energía para realizarlas. Y si tú mismo estás limitando la energía de tu cuerpo por tu propia voluntad, no vas a cumplir esas misiones. Entonces estás yendo en contra de la ley, ¿no? Dice, debilitarlo sin necesidad es un verdadero suicidio. Debilitarlo sin necesidad es un verdadero suicidio. Y hemos visto personas que comprometidas con ideas absurdas de alimentación llegan hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, porque no, yo mi ideal es este y así es y no admito nada más, aunque mi realidad y mi cuerpo me grite que esto no es, yo continúo adelante, dice, y esto es un verdadero suicidio. Debilitar sin necesidad tu cuerpo es un verdadero suicidio. Dice, utilizad pero no abuséis, tal es la ley. El abuso de las cosas buenas lleva consigo el castigo, las consecuencias inevitables que acarrean causa y efecto. Dice, muy diferente es la situación cuando el hombre se impone padecimientos para alivio del prójimo. Si sufrís frío y hambre para abrigar y alimentar al que tiene necesidad y vuestro cuerpo padece por ello, hacéis un sacrificio que Dios bendice. Vosotros los que dejáis vuestros perfumados aposentos para ir a los desvanes infectos, a llevar consuelo, vosotros los que ensuciáis vuestras delicadas manos curando llagas, vosotros los que os priváis del sueño para velar a la cabecera de un enfermo, que no es más que vuestro hermano en Dios, vosotros, en fin, los que consumís vuestra salud en la práctica de las buenas obras, ya tenéis allí vuestro silicio, o sea, vuestro instrumento de intensificar, digamos así, el valor de tu caridad, ¿no? Un verdadero y bendito silicio, porque los goces del mundo no han secado vuestro corazón, ni os habéis dormido en el seno de las voluptuosidades enervantes de la fortuna, sino que os habéis convertido en los ángeles consoladores de los pobres desheredados. Es decir, si tú eres de esos que quieres hacer más allá del mínimo aceptable, que quieres hacer más allá y ayudar a las personas por algo que te mueve en tu interior, ya estás edificando, ya estás haciendo algo para no sentir que estás desperdiciando tu tiempo en la tierra, ¿no? Aquí conectamos el tema con la lectura del Evangelio. Entonces, si tú te preguntabas, ¿y entonces cómo? ¿Pero cómo hago? Porque luego escribe la gente diciendo, pero está muy bien lo que dices, pero ¿cómo le hago? Así práctico, paso 1, paso 2, paso 3, dime prácticamente cómo le hago. Pues si quieres saber cómo no desperdicio mi tiempo en la tierra, formación para tu espíritu, busca siempre lecturas edificantes, cosas bonitas que hacer, caridad, aquí te está diciendo caridad, haz caridad por los demás, y una caridad tranquila, una caridad en silencio, una caridad que solo tú la sepas. Continúa la lectura, dice, vosotros en cambio los que os retiráis del mundo para evitar sus seducciones y vivir en el aislamiento, ¿para qué servís en la tierra? ¿Para qué? ¿Dónde está vuestro valor ante las pruebas, puesto que huís de la lucha y desertáis del combate? Si queréis un cilicio, aplicadlo a vuestras almas y no a vuestros cuerpos. Mortificad vuestro espíritu y no vuestra carne. Fustigad vuestro orgullo, recibid las humillaciones sin quejaos. Martirizad vuestro amor propio, fortaleceos contra el dolor que provocan la injuria y la calumnia, más punzante que el dolor físico. Ese es el verdadero cilicio cuyas heridas os serán tomadas en cuenta porque atestiguarán vuestro valor y vuestra sumisión a la voluntad de Dios. Lo dijo un ángel de la guarda en París en 1863. Nos habla de esto, ¿no? Es natural que todos queremos huir a veces y estar en un lugar apartado y decir, ay no, ya no soporto esta tensión, esta energía, esto, y queremos apartarnos y decir, pero entonces, ¿de qué sirve, no? Todo lo que estás aprendiendo y todo lo que has estudiado, ¿de qué sirve si a final de cuentas no lo puedes compartir y ni siquiera te ha vuelto más tolerante con tus propios hermanos? El otro día están festejándose las fiestas del pueblo aquí donde yo vivo. Y aunque ya es una ciudad grande, sigue teniendo muchas costumbres de pueblo.
Y estaba mi sobrino de visita y lo llevamos a ver los fuegos artificiales, que a mí en lo personal me gusta verlos, pero de lejitos, porque el sonido es muy estruendoso, el olor no me gusta, las acumulaciones de gente, las energías son tan fuertes, la energía magnética de uno está encima del otro y terminas engentado y terminas sintiendo tanto que a mí en lo personal no me gusta. Pero el niño necesitaba vivir esa experiencia y él quería verlo y dices, bueno, hay que llevarlo, ¿no? Y lo llevamos. No se podía caminar de tanta gente, no se podía, hasta que encontramos ya un lugarcito para ver. Dejamos un espacio para que la gente pudiera pasar un caminito y llegan unas personas y se ponen en ese caminito enfrente de nosotros tapándole toda la vista al niño, sin importarles que le iban a tapar la vista al niño, ¿no? Y sin dejar ya caminar a nadie más. Y entonces te quedas y dices, pero si nosotros estamos dejando ese espacio para que haya circulación, ¿por qué llegan? Y dices, bueno, y ya me dije a mí misma, el error es mío porque estoy esperando que dentro de la masa haya conciencia. No hay conciencia. ¿Qué esperabas? Conciencia y que te trataran con justicia. No lo hay. La vibración promedio de este planeta no es alta. No es alta. Aunque van ahí en una procesión y en un festejo aparente de una fiesta patronal del Señor de la Misericordia, porque son todos muy católicos, no ves por ningún lado un comportamiento cristiano. Sacan sus sillas y se ponen todos a beber alcohol ahí y a hacer desmanes y a gritar y a hacer todo este tipo de cosas que no tienen nada que ver con un comportamiento cristiano y con un comportamiento saludable. Y no ves esa hermandad que debería de haber. Es simplemente una masa de gente expresando y siendo como son en la vida. Entonces no hay ningún, no sé, ejemplo de hermandad o de amabilidad o de nada. Entonces el llamado aquí también es para nosotros. Es decir, si tú estás en tu despertar, en tu preparación espiritual, tienes que comportarte de manera diferente a los que no están. Tienes que hacerlo. Es el buen espíritu, ¿no? El llamado al buen espíritu. Tienes que tener la tolerancia, tienes que tener la comprensión y tienes que aprender a disculpar al que todavía no sabe, que eso también lo puede hacer él, ¿no? Y es difícil, pero ahí también que esto es una obra de caridad. El comprender al otro es una obra de caridad y estamos llamados a ello, no por encima de las emociones negativas que nos pueda ocasionar. Pues muy bien, este es el tema del día de hoy, ya hablamos de ello. No desperdicien su tiempo en la tierra, eso es lo que nos vienen a pedir también los espíritus. Hagan caridad, preparen su espíritu, hagamos cosas edificantes para que tengamos muchos tesoros que llevarnos cuando partamos de esta tierra, ¿no? Espero que les haya dejado grandes reflexiones y cosas en que pensar, porque esa es la finalidad de este canal, dejarles el gusanito, como decimos por acá, el gusanito intelectual de querer saber más, de querer cambiar y de dar de sí mismos para ser mejores cada día. Agradezco su atención, agradezco su compañía y nos vemos en el próximo video.